Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos Hola, días. Andrea. Hola, Alexis. Ahora sí estás, Alexis Acevedo. Alexis, no estás, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Preguntándoles si tienen dudas en relación a los circuitos transformados que vimos la clase anterior. ¿Tienen alguna duda de la resistencia, del capacitor y de la bobina? ¿Repasaron un poquito el apunte que les mandé? Pregunto, ¿no tienen dudas? A ver, Andrea, abre tu micrófono. Andrea Sofía. Aquí estoy, profe. Ah, Sí. a ver, Andreita, ¿me puedes decir por qué la fuente aparente de voltaje del capacitor va en esta posición? Aquí como te lo estoy señalando. ¿Me puedes decir por qué? Sí, de hecho lo anoté. Aquí ves el capacitor en el tiempo. Aquí lo ves transformado a Laplace. Ajá. Por su impedancia transformada de valor 1 en SCK y una fuente aparente de voltaje de valor BCK de 0 menos sobre S. ¿Me quieres decir por qué puse esta flechita positiva hacia la izquierda y a la derecha el negativo? ¿Por qué no lo puse al revés? ¿Por qué no está terminal a la derecha y está terminal a la izquierda? ¿Cuál es la razón? Expliqué la vez pasada. No recuerdo eso. Ajá. Razónalo, aquí tienes la ecuación y aquí tienes el circuito. Razónalo y dime por qué. ¿Lo justificas? Porque si les digo que ya me entendieron, nadie dice que no. Tampoco dicen que sí, se quedan callados. Y el que calla otorga. Y resulta que al final de cuentas no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Ok, aquí tengo que... Tú sabes, Andrea, tú sabes. De la resistencia no hay pierde, ¿verdad? Tienes la porque tiempo y la resistencia aquí... en Laplace. Pero el Ajá. capacitor sí tiene condiciones iniciales y con el teorema de integración real puedo hacer la correspondencia y encontrar esto. De hecho, encontré esta ecuación y esto lo trasladé a un circuito equivalente transformado. No más quiero confirmar si me entendiste por qué la posición de la fuente. Aquí, bueno, yo noté que se intercambia cuando derivo e integro la función. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchó? Sí, te escucho, pero con eso no me dices nada. La pregunta es, ¿por qué la posición de esta fuente aparente de voltaje en el circuito equivalente transformado de un capacitor del tiempo a Laplace en esta configuración serie, impedancia del capacitor y fuente aparente de voltaje del capacitor? Su impedancia 1 en SCK y el valor de la fuente aparente de voltaje BCK de 0 menos sobre S. La pregunta es, ¿por qué pongo en esta posición a la fuente aparente de voltaje? ¿Por qué no al revés? Digo, porque así vas a saber cuando tú La encuentres verdad no recuerdo, profe. equivalente. No, no es que recuerdes. No es un poema, que no te sepas el poema. Es algo que razones a partir de este modelo matemático con el circuito. No es que lo recuerdes de memoria. Si hablamos de Jaime Sabines, entonces sí, una poesía debe de ser de memoria.
Aquí no es de memoria, es ingeniería. Es razonamiento analítico. Y tú que vas en quinto semestre te caracterizas por tener un pensamiento muy analítico. ¿Verdad que sí? ¿Quieres que alguien te ayude? Por favor. ¿Quién quieres que te ayude? Ahí tienes tú la lista de tus compañeros. ¿A quién le pedirías auxilio, auxilio, ayúdame? ¿A quién? Felipe. Felipe Miranda. Hola, profe. A ver, Felipe, ya te escogieron a ti. ¿Te Sí, cae ya estoy. ¿Mande? Le pregunté a Andrea, ¿te cae bien Felipe? Sí, yo creo. ¿Lo conoces o no? No. Te lo presento. Hola. Abre tu cámara para que te vea Andrea. No sé, ¿ya me veo? A ver, ¿qué te parece? Está guapo el muchacho, ¿no? Ah, profe, estoy feo. ¿Sí o no, Andrea? No sé, profe. No, como que no sé, tampoco sabes eso, tú no sabes nada. Tú di que sí, Ok, está bien, sí. te cae bien. Falta que tú le caigas bien a Felipe. Felipe, ¿te cae bien, Andrea? No, profe, me escogió. ¿No te cae bien? Ah, es cierto, sí, profe. Ustedes deben de caer bien como compañeros, no estén pensando otra Por cosa. eso, Claro. profe, Buenos compañeros, como buenos politécnicos, más ¿sale? buena compañera. Ok, ok, Felipe. A ver, ayúdale a Andreita, por favor. ¿Por qué la Eh, posición de esta fuente, Felipe? profe, ¿se podría razonar por medio de ley de signos? No tan, bueno, ¿se podría empezar por ahí? A ver cómo. Es Bueno, sí correcto ve lo la que parte dices. del lado izquierdo de la parte del capacitor, sí ve que empezamos en A es más y B es menos. O sea, desde ahí mismo podemos ver que es más y es menos. Y podemos continuarlo así, ¿no? Si empezamos ley de signo más, menos, luego seguiría pues más, menos y termina respetándolo el principio, ¿no? Y luego, Este, ya, ¿ya qué? ese es uno. ¿A qué O te... sea, por lo tanto, o sea, como, por lo tanto, ahí está haciendo una sumatoria. A ver, si De lo al que revés, ¿qué procede ahí, pasa? ¿mande? Si pongo esta fuente al revés, ¿qué pasaría? A mí se me ocurre simplemente meterle un menos, O o sea, tú sea, una resta. encuentres un más, le pones más. Si te encuentras un menos, le pones menos. Mm, Pues sí, ¿no, Todo profe? depende de la magnitud de lo que vayas recorriendo. Ujú. No necesariamente es eso cierto. No. ¿Te acuerdas de un ejemplo que te puse al principio del curso, donde había dos fuentes encontradas y hacíamos un recorrido a partir de la mayor? Sí, profesor, que es la que otorgaba la Mira, para que no dirección. te confundas, Felipe, y también para ti, Andrea, pon atención, lo correcto es aplicar ley de Kirchhoff de voltajes. Y la ley de Kirchhoff de voltajes dice que lo que va a favor es positivo y lo que va en contra es negativo. Habla Oh, de caídas o subidas de voltaje. Números de incidencia de elementos respecto a una trayectoria de una malla, que se entiende que es el sentido de la corriente circulante de malla, tiene que ver con los números de incidencia. Positivo cuando va a favor, negativo cuando va en contra y cero cuando no pertenece. De antemano, debo de establecer que en los elementos pasivos con la resistencia, en el sentido que circula la corriente, en el mismo sentido está la caída de voltaje y me deja un más menos. De tal manera que su sentido de este elemento debe de ser de izquierda a derecha. Y entonces la caída de voltaje va en el mismo sentido que la corriente. De tal forma que la caída va de más a menos, esta caída es hacia la derecha, luego entonces el voltaje VRK, como va en el mismo sentido que la corriente, pues es positivo, de más a menos. ¿Ok? Regla de signos. Es sentidos de trayectorias y números de incidencia. ¿Ok? Esto es algo muy simple. Resistencia a resistencia, su caída, pues es esta caída y es positiva.
Ahora bien, en el capacitor, un elemento de 2 terminales, tiene su característica CK, medida en faradios. En el mismo sentido que circula la corriente está su caída de voltaje. Así se cargó el capacitor, de más a menos. ¿Por qué? Porque así circuló la corriente. Si lo hiciera circular por el otro lado, pues entonces la caída sería al revés, sobra decirlo. ¿Sale? Vale. Para poder encontrar este circuito transformado del capacitor, llegué a esta ecuación. ¿Cómo llegué? Ya hice la demostración en la clase anterior. Llegué justamente utilizando el teorema de la integración real, que dice que es igual. ¿Se acuerdan a qué es igual el teorema de la integración real? La transformada de Laplace de la integral de una función f de t por dt es igual a f de s sobre s más 1 sobre s integral de menos infinito a 0 de f de t y por dt. ¿Ya la recordaron? Esta es la transformada de Laplace de la integral. Bueno, ya hice todo mi desarrollo total que aterricé en esta ecuación, el cual este término me salió positivo y este positivo. El primer término lo interpreto. ¿Qué cosa es? Impedancia del capacitor por corriente. ¿Qué me da? ¿Qué me da, Felipe? ¿Qué me da? La corriente del capacitor. No. ¿Qué me da el producto de la impedancia por la corriente? El voltaje, ¿no, profe? El voltaje. Sí, El voltaje del capacitor, Andrea. Pues es ley de Ohm, ¿no? Ujú. Voltaje es igual a impedancia por corriente. Ujú. Impedancia transformada del capacitor 1 en SSK por la corriente que lo atraviesa. Y me deja la primer caída de voltaje. Como llevo esta trayectoria de la corriente, es de más a menos. Esta caída va de más a menos. ¿Ok? Las fuentes son autónomas. Esta fuente me dio positiva en el desarrollo de la aplicación del teorema de la integración real. Y me dio positivo. Positivo ese signo. Y este signo me obliga a pensar que la caída que contribuya como fuente aparente de voltaje tiene que ser positiva en relación a la caída general de todo el circuito equivalente transformado. ¿Por qué lo pongo así? Pues porque la caída de una fuente aparente de voltaje, o también de una real, va de la terminal positiva a la negativa. Eso se llama caída a la derecha. Tiene que ir en el mismo sentido que toda la caída del circuito equivalente transformado para que contribuya positivamente. Si este signo hubiese salido negativo, tendría que poner la fuente al revés. Ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no? ¿Qué número de diferencia tiene este en relación a esta caída? ¿No es en el mismo sentido? ¿No es positivo? ¿No el sentido de la caída de voltaje de la fuente aparente de voltaje va en el mismo sentido que esta caída? Su número de incidencia entonces es positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón la puse así? Porque aquí me dijo el desarrollo de la ecuación que era positivo, contribuía positivamente esta caída de voltaje de la fuente aparente de voltaje debido a condiciones iniciales del capacitor. Si la pongo al revés, entonces ese signo tendría que haber sido negativo. Y si se dan cuenta, fue exactamente lo que sucedió con la bobina. Miren, ¿qué pasó con la bobina? ¿No aquí hubo un signo negativo en la fuente? ¿Y cómo puse el... Hacia el otro sentido. Ahora viene la caída de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, esta es positiva, impedancia por corriente, su caída positiva, y esta negativa va de la terminal B a la terminal A. ¿Por qué? Porque el signo lo indica. A ver, ¿les queda claro? Ya en forma práctica, Felipe y Andrea, en forma directa les digo, estos circuitos se los tienen que aprender de memoria, los circuitos equivalentes transformados, porque son los que van a utilizar cuando estén en el examen, o en los ejercicios, o en la tarea, o en clase. Tenemos que sustituir esos circuitos equivalentes con los sentidos de la fuente en forma correcta. Porque si lo pongo al revés, evidentemente me va a salir de signo contrario, y entonces lo que va a ocurrir es que me cambia todo el panorama de mi función que esté calculando. Voltaje o corriente, por mallas, por nodos, por teoremas, por lo que quiera. Y entonces toda la relación de polinomios sale diferente y va a provocar que el resultado sea equivocado. ¿Me explico? Entonces,
Que les quede claro. El circuito equivalente transformador de una bobina, su fuente, en el sentido de caída de voltaje es contraria, por eso el signo negativo. Aunque casi todos sus compañeros de otros semestres anteriores, de quinto semestre, dicen, en la bobina va a favor, porque ven la flechita a la derecha, siendo que su caída de voltaje va en contra, ¿verdad? Ujú. En el capacitor es donde va en contra. Y no es cierto, es la que va a favor. Hablando de caídas de voltaje. De subidas, pues sí, esta va en contra y de subida la otra va a favor. En cuanto a la subida del capacitor, ¿verdad? La subida va de menos a más. Ahí sí podríamos hablar a favor. Pero como estamos hablando de caídas de voltaje, pues esta va en contra. Y en el capacitor va a favor. ¿Le entendieron, Felipe? Sí, profe. Sí, profe. Dije Felipe. Bueno, Sí, profe. Andrea, ¿los dos le entendieron? Sí. ¿Los demás No. compañeros? ¿Todos le entendieron? Bueno, ok. Ahí está. Capacitor, bobina. ¿Qué sigue? Hicimos la demostración de todo, del capacitor, de la bobina, vimos los circuitos. Aclaro, para los dos elementos, tanto capacitor como bobina, los dos son fuentes aparentes de voltaje. Nótese eso, por favor. Es fuente aparente de voltaje en el capacitor, fuente aparente de voltaje en la bobina. ¿Ok? No les vaya a extrañar porque estaban acostumbrados que cuando agarraban una bobina era fuente aparente de corriente. No. Ahora en Laplace, siendo circuitos configuración serie, ambos circuitos equivalentes transformados contienen fuente aparente de voltaje, tanto para capacitor como para la bobina. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿No hay problema? Aquí se entiende que la SLK, K corresponde a la impedancia propia de la bobina. SLK, K. ¿Te acuerdas, Andrea, cuánto valía en términos literales la impedancia de una bobina en la frecuencia? Andrea, Ah, aquí estoy. ¿Cómo? Ujú. ¿Podría repetirlo, por favor? La impedancia de la bobina en el terreno de la frecuencia, ¿a qué es igual? Mm, ¿No era 0? No, dije en la frecuencia, no dije en corriente directa. Y además en corriente directa no es cero. Más bien es cero. Sí, sí, es correcto. Pero eso es corriente directa. No, en el terreno de la frecuencia. Cuando sí tiene un valor la frecuencia. Porque recuerdan que en corriente directa la frecuencia vale cero. Cero por cualquier cantidad te da cero y la impedancia valdría cero. ¿Pero por qué? En el terreno de la frecuencia, ¿cuánto vale literalmente? ¿Quién me lo dice? A ver, Juan Carlos Méndez. Sí, profe. ¿Cuánto vale literalmente la impedancia de una bobina en la frecuencia? La bobina es 1/SK. No, S, SSK. no. Es No. J ¿Cuál omega es L. SK? Dije bobina, no capacitor. Ah, sí, cierto. Es S por LK. No en la frecuencia, no en Ah, Laplace. J omega L. Ah, sí, J omega L. J omega L. ¿A poco no se pueden aprender esas ecuacioncitas, Andrea? sí, pero es que no entendí muy bien, o sea, literalmente. Pero aquí tengo la impedancia de una bobina en la frecuencia es igual a... Literalmente, es que no quiero que la veas, quiero que te la aprendas, quiero que te la sepas. ¿Sale? Quiero que te la sepas. Ya se acostumbraron a estar viendo todo. Hasta si les digo cuánto es 2 por 2, recurren a su calculadora, ¿verdad? No. La impedancia de una bobina en el terreno de la frecuencia es J omega L, K, K si quieres. Y nada más cambias J omega por S. Y entonces, ¿qué te da la impedancia de la bobina en Laplace, Andrea? ¿Queda? Andrea Sofía.
Sí, aquí está, profe. De la bobina en Laplace. Nada más cambias J omega por S. ¿Cómo? Nada más cambias J omega por S. ¿Qué te da la impedancia de la bobina en Laplace transformada? Lo tienes en la pantalla, mira, aquí está. No estás concentrada, Andrea. Ah, es que no estoy viendo la pantalla, profe. ¿Mandé? No, es que no estaba viendo la pantalla. Estaba Pues viendo vela. lo que yo anoté, pero... Ah, pues es el K como K. Pues sí, ¿no? Nada más cambias J omega por S. A ver si es cierto. Y de un capacitor, ¿cuál es la impedancia en la frecuencia? Es 1 sobre J omega C, creo. Ajá. ¿Y en Laplace? Ay, no recuerdo bien. Es J... Sí, J omega C, ¿no? Fíjate lo que te pregunté, Andrea. Primero me dijiste la impedancia del capacitor en la frecuencia. Me dijiste 1 sobre J omega C o CK. Y en la frecuencia, y digo en Laplace, la misma impedancia del capacitor. Nada más cambias J omega por S. ¿Qué queda? 1 sobre J omega Que CK. no, J omega ya no, J omega ya olvídalo. J omega lo cambias por S. 1 sobre SC, K. Así es, 1 sobre SCK. ¿Qué preguntas hago tan obvias, verdad? Sí, pero me pongo nerviosa, lo siento. No, no te pongas nerviosa, pues ¿por qué? Estamos entre amigos, somos amigos todos. Felipe es tu amigo, Gustavo es tu amigo, Juan Carlos es tu amigo, Carlita Piña es tu amiga, todos somos amigos. ¿Sale? Y entre amigos somos buena onda, sin ponernos nerviosos. ¿Ok? A ver, ¿hasta aquí le estás entendiendo? Bien, observa tu pantalla. Lo que tengo aquí es la ecuación de caída de voltaje de una bobina considerando su impedancia por su corriente y su fuente aparente de voltaje en función de la corriente inicial y de su inductancia propia. Y esto lo estás viendo aquí. ¿Sale? Y por eso signo negativo ahora, porque la caída ahora va de más a menos, va al contrario. Por eso signo negativo. ¿Sale? Lo que ya expliqué. ¿Qué sigue, Andrea? ¿Qué sigue ahora? Déjate llevar por tu noble corazón. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Pamela? Lo dije en la clase anterior, Pamela Flores Lozano. ¿Qué sigue? Dime, Pamelita, ¿qué sigue? Tú estás dando la clase. Somos tus alumnos, Pamela. ¿Con qué continuarías? No, ¿por qué te saltas tanto? No, ¿qué sigue después de una bobina que está aislada magnéticamente? Lo dije en la clase anterior. ¿Qué sigue? ¿No? Una bobina acoplada magnéticamente. Pues sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Seguiría las bobinas acopladas magnéticamente. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la siguiente clase?
está. Bobinas con acoplamiento magnético. ¿Les parece bien? Aquí está. A ver, díganme. Este es un elemento. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Ok. Tengo la bobina en el tiempo. Inductancia propia, inductancia con acoplamiento con la 1, con la 2, con la 3, etcétera, hasta la última. Circulación de corriente por la terminal A, sale por la B, la misma caída de voltajes en el mismo sentido. Su ecuación que ya conocen por la ecuación del elemento general tipo C. BLK, KDT es igual a la suma de la inductancia mutua LKL por D y L de T en DT. Hay que aclarar que esta ecuación se puede aplicar para K igual con L, K prevalece siempre sobre L, es decir, donde haya K y L les pongo puras Ks, y entonces me saldría LK, K por la derivada de la corriente y K de T en DT. Pero ahora quiero considerar K diferente de L y tengo al menos un acoplamiento de tal forma que debo de considerar la LK, L por la derivada de la corriente IL. Pongo énfasis en eso. Derivada de la corriente IL. ¿Quién es IL? La corriente del elemento con el que tengo acoplamiento. ¿Por qué es importante la corriente IL? Porque solamente una bobina que tenga corriente en sus terminales, que pueda estar circulando corriente, es capaz de poder inducir voltaje. Si su corriente no existe, vale cero, no puede inducir voltaje. Por eso es LKL por la derivada de la corriente IL. Hagan de cuenta que yo estoy ubicado como elemento K. Por eso es BLK, K. Y aplico para ver con quién tengo relación magnética. Desde la primera hasta la última bobina. Bien. Su correspondencia a Laplace. Aquí se las pongo y ahorita la voy a demostrar. Su correspondencia. Pongan mucha atención porque estoy haciendo lo del elemento general tipo serie y ustedes van a realizar lo del elemento general tipo paralelo como tarea, primer tarea del segundo parcial. Es lo mismo, solamente que uno es configuración serie y otro paralelo. En ambos aplican porque hay derivadas e integrales, tanto en la ecuación del elemento general tipo serie como la del tipo paralelo, hay derivadas e integrales. De tal forma que donde corresponda van a aplicar teorema de diferenciación real o teorema de integración real, si hay derivadas o hay integrales. En este caso, como hay derivada, voy a aplicar el teorema de diferenciación real, el cual dice que la transformada de Laplace de la derivada de una función en el tiempo respecto al tiempo es igual como primer derivada a S por f de S menos f de 0 menos. Una vez aplicado todo esto, ahorita lo hago, pero primero les digo que es igual este voltaje total en el elemento K que tiene acoplamiento a una suma de las ZKL, ya lo pongo en función de impedancias, ZKL de S por IL de S, menos phi de la LK, K de 0 menos. Phi de la LK, K de 0 menos no me representa otra cosa más que la fuente aparente de voltaje de la bobina que tuvo acoplamiento magnético. Y es igual a la suma desde el igual con 1 de LKL por IL de 0 menos. Aplicable para K igual con L y para K diferente de L. Toda la ecuación, también este término. Para K igual con L y K diferente de L. Bueno. El elemento inductivo, su impedancia propia, SLK, K, impedancia propia del elemento inductivo, y las impedancias mutuas, SLK1, SLK2, hasta SLKL, SLKN. Su fuente aparente de voltaje, convenientemente orientada para que la caída vaya al revés por este signo negativo, lo cual ya expliqué. Y argumento. La phi de la LK, K de 0 menos es el valor de la fuente, evidentemente en unidades de volts, y es igual a la suma de todos y cada uno de los acoplamientos desde lo propio hasta todo lo mutuo. Sale. Recordar el teorema de diferenciación real. Vamos a aplicarlo. Síganme, por favor.
paso la correspondencia, donde por lo tanto paso la correspondencia a Laplace. De esta ecuación que está en el tiempo, la paso a Laplace. Y digo, BLK, K de S igual, porque es BLK, K de T, minúscula, ahora mayúscula. BLK, K de S igual a la suma, dice aquí la suma, es del igual con 1 hasta el número de bobinas de LKL, así lo pongo tal cual. Y después veo la función que se está derivando, que es la corriente. Nótese que es la corriente IL. De acuerdo al teorema de diferenciación real, debo de colocar S por la función de Laplace transformado de la función que se está derivando, en este caso IL de S.